Él es quien reina con poder, Creador, su gloria eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En él encuentro sanidad, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la puerta está. Ante su trono montes caerán, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, Jesús. Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en otra transmisión de la Iglesia de Citibel, como cada domingo. Y en esta mañana quiero compartirles un mensaje que tiene por título No abandones. Y por ahí estás escuchando y te preguntas, ¿qué es lo que no tengo que abandonar? Porque hay cosas que sí es necesario que abandonemos. Por ejemplo, un vicio, una adicción, una mala decisión, una mala actitud. Son cosas que sí tenemos que dejar atrás. Pero lo que jamás, nunca tenemos que abandonar es lo que Dios nos dio. Y que quizás a veces pensamos que son cosas naturales, pero que no, que son dadas, son cosas que Dios nos regaló y que es lo que creo que vamos a estar desarrollando y que me gustaría que podamos pensar juntos en esto. Para eso les invito a que leamos un versículo que está en Salmos, capítulo 12, versículo 8, en donde el salmista dice algo que es muy, muy interesante. Presten atención y pongan el foco en esto porque la verdad que creo que Dios nos quiere hablar. Dice, cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y creo que tiene mucho que ver con nuestra actualidad, con nuestros días. Estamos en medio de una sociedad que aplaude la vileza. ¿Y qué es lo vil? ¿Qué es lo que se define con este término, ¿no? Lo vil es lo malo, lo vano, las cosas que no tienen ningún tipo de valor. Y eso es lo que lamentablemente como sociedad estamos apoyando y aplaudiendo. Las redes sociales son un ejemplo de esto, ¿no? En donde alguien que quizás no tiene ningún mérito ni ninguna cosa buena hecha, termina siendo el referente de millones de personas y sin promocionar nada bueno, al contrario. Y además en las mismas redes se promociona la vanidad, ¿no? Como que uno a veces ve fotos en las que parece que está todo bien, las familias son perfectas, los hijos son perfectos, los padres son perfectos. Y sabemos que detrás de eso lo único que hay es hipocresía, ¿no? No significa que no vivamos momentos lindos y que no tengamos familias felices, pero sí que también hay momentos difíciles y momentos de tensión en cualquier familia.
Y creo que tener una perspectiva real de nuestra sociedad y de nuestra vida nos ayuda a entender mejor quiénes somos. No se trata de andar tapando lo malo para no hacer de cuenta como que no está. Pero nos gusta ensalzar la vileza y tratar de demostrarnos que siempre estamos un poco mejor que los demás, ¿no? Y la Biblia nos muestra situaciones totalmente diferentes a lo que el mundo propone. Eso es lo que me encanta de la Biblia. En la Biblia vas a encontrar personajes que Dios utilizó, pero que también tuvieron sus errores, y la Biblia te los muestra. No es como por ahí los mitos o un montón de cuestiones que históricamente se han hablado de personas y de próceres que parecían intachables y no se les encontraba ningún error en ellos. No, la Biblia te muestra de personas de carne y hueso que tenían debilidades, tentaciones, incluso muchos cayeron en ellas, pero arrepentidos, Dios los pudo usar para ser un instrumento en el lugar donde estaban. Ahora este versículo dice algo muy interesante. Fíjense, dice, cuando la vileza es exaltada entre los hombres es porque cercando andan los malos. El malo está cercando nuestra sociedad. Una sociedad que le encanta ver cuestiones que tienen que ver con la maldad. Uno ve en las series de televisión y hay asesinatos por todos lados, como si eso fuera algo que lamentablemente lo vemos en las noticias, pero quizás no lo tenemos tan cercano en nuestra vida, pero lo permitimos en nuestras televisiones o en nuestras pantallas. Ya casi nadie mira la televisión, ¿no? Pero nuestras pantallas están plagadas de sangre, plagadas de maldad, de traiciones, y son cosas que quizás no pasan realmente en nuestras familias, pero las permitimos y entran y a veces sin darnos cuenta vamos llenando nuestra mente con elementos que no están tan buenos. Entonces el mal lo va acercando hasta que en definitiva parece que la maldad es tan normal que bueno, no hay problema, lo admitimos y lo reconocemos como algo natural. Y Dios no quiere eso. Hay una historia en la Biblia que un poco refleja esto que está diciendo acá, ¿no? Y que tiene también mucho que ver con nosotros. Es la historia de Abimelec, que si se los menciono así, de pasada capaz que les suena el nombre, pero la historia como que no es tan conocida. Sí conocemos la de su padre, la de Gedeón. Gedeón, una persona que Dios usó, justo como lo que veníamos hablando recién, ¿no? Alguien que tenía sus debilidades, pero que supo, aún con su cobardía y con sus limitaciones, dejarse usar por Dios, y Dios lo usó como un juez que cambió la historia hasta ese momento de su nación que estaba siendo oprimida. Todos conocemos la historia de Gedeón y sus 300 enfrentando un ejército que lo superaba en número y Dios dándole la victoria a través de este hombre. Un hombre que cuando le ofrecieron ser rey, ahí en Jueces capítulo 8, versículo 22, le ofrecen, porque ellos, el pueblo de Israel, quería ser como las demás naciones, querían tener un rey como los demás. El mundo siempre empuja, ¿no? Lo que veníamos diciendo, y ellos querían parecerse. A veces queremos parecernos a los demás, a los que creemos que están mejor que nosotros. Y no nos damos cuenta que son ilusiones ópticas, que son ilusiones de vanidades, como dice también en Eclesiastés. De hecho, en Eclesiastés también se habla de esto, ¿no? De que la vileza es exaltada. Y acá, Gedeón, en el versículo 23, cuando le proponen ser rey, miren lo que responde. Dice, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará, me cuesta mucho esa palabra, Jehová señoreará sobre vosotros. Él tenía bien en claro cuál era su misión. Él no venía a ser llamado a ocupar un cargo que lo destaque por el resto de su vida y con el resto de los ciudadanos. No, él era simplemente un servidor de Dios. Yo no voy a ser señor sobre vosotros, dijo él. Ya tienen un señor ustedes, que es Jehová. Ni mi hijo, y lo aclaró. Y él tuvo 70 hijos con su mujer y un hijo con una concubina. Y ahí arranca la historia que quiero contarles. Porque dice en el versículo 34 que después de que Gedeón terminó con su labor, cuando él murió, al tiempo dice que no se acordaron los hijos de Israel, de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Estoy en Jueces capítulo 8, versículo 34. El pueblo de Israel, después de que murió su líder, que no quiso ponerse sobre ellos como rey, se terminaron olvidando de Dios, se olvidaron de sus beneficios y abandonaron lo que habían recibido de parte de Dios.
Ahí llega este personaje, Abimelec. Abimelec, se los cuento para no tener que leer todo. Abimelec habla con los de la familia de su madre, la que había sido concubina, y le dice, miren, la cuestión es así, yo puedo ser su rey. Soy hijo de Gedeón, del último juez de Israel, y no podemos tener 70 reyes. Así que tienen que tomar una decisión, y yo soy sangre de su sangre, yo soy de su ciudad, porque él fue a Siquem, donde estaban los familiares de parte de su madre. Así que me tienen que ayudar. Y sedujo al pueblo para que lo apoyara, y con plata de un templo idólatra, le pagó a personas, dice así, vagabundos y ociosos, para que lo siguieran, y terminó causando una masacre, porque mató a sus otros 70 hermanos. Solamente uno se salvó, y él terminó autoproclamándose rey de Israel. Fíjense lo que hace la codicia y la ambición. A los 70 hermanos los mataron a todos sobre una misma piedra, una cuestión horrible hasta de leer. Uno no entiende cómo el hombre puede llegar a tener semejante maldad, ¿no? Pero resulta que escapó uno de esos 70 hermanos, Jotam, un hijo legítimo de Gedeón. Y ahí arranca lo que les quiero compartir de esta historia. Porque dice que cuando se lo dijeron a Jotam en el versículo 7 del capítulo 9, estoy leyendo ahora, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim y alzando su voz, clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Y comienza a narrar una alegoría que es preciosa. Presten atención. Dice, mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Con esta alegoría intentaba llamar su atención y los invitaba a reflexionar acerca de la decisión que habían tomado de poner a Abimelec como rey de Siquem y en futuro de Israel, ¿no? Y fíjense los elementos y los personajes que les da vida, ¿no? Porque primero habla de que los árboles, representando al pueblo, querían elegir un rey, cuando en realidad ya lo tenían. Dios era el rey del pueblo de Israel, ¿no? Pero ellos dicen que querían elegir un rey, entonces le dijeron al olivo, claro, el olivo era uno de los árboles más característicos de Israel y que más valor tenía por todas las prestaciones que brindaba. El aceite del olivo servía para alumbrar, el aceite del olivo también tenía un uso medicinal y también un uso religioso. Por eso dice, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. El olivo representa esto, ¿no? El aceite en la Biblia representa la unción, representa incluso esto de alumbrar. Y muchas veces el mundo viene a tratar de convencernos de que tenemos otra opción, ¿no? Pero el olivo lo tenía bien en claro y dijo, yo voy a dejar mi unción, voy a dejar mi aceite, voy a dejar la oportunidad que tengo de alumbrar para ir a hacer algo entre los árboles, que hoy me eligen y quizás mañana me dejan de lado. Porque el mundo promete. Prometer es fácil, es muy fácil prometer. Lo difícil es cumplir. A veces nos llenamos la boca con promesas y después cuando el tiempo pasa y nos damos cuenta que están lejos las conclusiones de nuestros dichos, ahí quizás
revisamos nuestras palabras, pero tendremos que pensar antes de prometer. Por eso la Biblia habla tanto de eso, ¿no? De que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Pero el mundo hoy promete, y total, si cumplo, cumplo, y si no cumplo, no cumplo. Porque no hay palabra, no hay valores tan fuertes como los que Dios quiere que tengamos. Pero el olivo dijo, yo no voy a dejar la posibilidad que tengo de servir a los demás. Yo soy útil siendo lo que soy. Yo soy útil ofreciendo lo que Dios puso en mí para que yo pueda dar a los demás. El aceite en el santuario hacía que las velas ardan continuamente y se usaba para un montón de fines religiosos y de culto, ¿no? Imagínense el aceite medicinal. Bueno, eso también es lo que nuestras vidas significan para los demás. Tu vida alumbra en medio de un mundo que está en oscuridad. Mi vida tiene que alumbrar. No tenemos que ser personas que llevan oscuridad en vez de llevar luz. No, Dios quiere que alumbremos, que donde todos están viendo un mundo que se cae a pedazos, nosotros podamos ofrecer un mensaje de esperanza. Porque de eso se trata toda la situación que estamos viviendo. A veces estamos malinterpretando nuestro contexto, porque estamos pasando un momento muy difícil como sociedad. Nadie estaba preparado para vivir lo que estamos viviendo. Pero no tenemos que desenfocarnos, tenemos que entender que esto es una gran oportunidad para que aquellos que están sin esperanza, aquellos que no tienen forma de encarar la vida, porque ya hay muchos que han perdido su trabajo, muchos que han perdido familiares, seres queridos. La pandemia se ha llevado muchísima gente y ha cambiado muchas de nuestras formas de vivir. Pero Dios para cada una de esas personas tiene una esperanza. Entonces no podemos dejar nuestro aceite de lado, no podemos dejar la oportunidad que tenemos de alumbrar. Después le hablaron a la higuera, a los árboles. Anda, reina sobre nosotros. Pero la higuera le dice, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, eso que sirve de alimento para otras personas. No, hay gente que tiene esa forma de ser, que llega a donde otros quizás no llegan. Gente que tiene esa templanza al hablar y que nos ayuda a comprender incluso nuestros propios errores, porque a veces nos pueden marcar un error, pero si esa corrección viene con demasiada dureza, a veces termina provocando una herida en nosotros. Aunque cualquier corrección siempre es buena recibirla, pero cuando viene con esa templanza y con ese amor, la misma corrección puede producir en nosotros también esa misma sanidad, porque esa dulzura nos ayuda a entender que a pesar de estar en un momento difícil, se pueden encontrar cosas positivas. Entonces no abandones tu dulzura, no abandones lo que Dios te dio. Si Dios te dio un fruto de esos similares a los que tenía la higuera, bueno, no es momento de dejarlo de lado. El mundo te va a proponer un placer, el mundo te va a proponer dejar de lado un montón de cosas que crees que creen ellos, que no sirven. Pero Dios te está ofreciendo algo mucho más sublime y eterno, que es servirlo a Él. Servimos a Dios sirviendo a los demás, como siempre se dice en la iglesia, ¿no? Entonces los árboles ya no tenían el no del olivo, tenían el no de la higuera y fueron a la vid. Y le dijeron, pues ven, tú reinas sobre nosotros. Y la vid respondió igual que los demás árboles que tenían algo para dar. Voy a dejar mi mosto, y el mosto en la Biblia, el vino representa el gozo, que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y esa palabra grande en el original significa ondear, para ondear sobre los árboles, demostrando esto que decíamos anteriormente, ¿no? Que los árboles hoy lo pueden levantar y mañana lo desprecian. El mundo es así, lo vemos en la farándula. Alguien que hoy lo tienen allá arriba, ya cuando no sirve más, nadie se acuerda de él. Entonces la vid decía, yo tengo el vino para alegrar a los hombres y a Dios, porque el vino también, ahí en Números 15:7, si después lo quieren buscar, queda comprobado que el vino se usaba para la libación en el santuario y había muchos usos religiosos también que se le daban al vino. Pero el vino, el mosto en la Biblia representa el gozo.
y necesitamos personas llenas de ese gozo de Dios para poder compartirlo con los demás. Pero no, como ninguno de ellos aceptó la propuesta de los árboles, dice que invitaron a la zarza. La zarza que no tenía nada para ofrecer. De hecho, era un arbusto que creció después de que la tierra fue maldita. Y la zarza, primero parecía como que no caía en cuenta de que la estaban invitando, porque dice, si en verdad me elegís, desconfiaba un poco, ¿no?, de los árboles. Entendía de quién venía la propuesta. Si en verdad me elegís vosotros por rey, venid, abrigaos bajo mi sombra. De vuelta, promesas que son incumplibles. La sombra de la zarza no alcanza para que nadie se pueda acurrucar bajo ella o descansar bajo su sombra, porque es un arbusto, no tiene sombra, no produce sombra. Pero es fácil prometer. El mundo te va a prometer cosas. El mundo te promete fidelidad y te traiciona. El mundo te promete alegría y te decepciona. Y siempre es recurrente, pero seguimos cayendo en las mismas tentaciones y seducciones. Y si no, dice, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Porque la zarza no sirve para ayudar, no tiene el poder de ayudar, pero sí tiene el poder de destruir. La zarza enseguida se prende fuego, enseguida. Y así es el pecado en nuestra vida. Cuando le damos lugar, no nos va a poder ayudar nada de lo que el mundo nos ofrezca, pero sí nos puede destruir de un segundo a otro. Lo que quizás tardaste años en construir, en desarrollar tu familia, una tentación te lo puede quitar de un momento a otro. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Por eso acá Jotam, que es el que contaba esta alegoría o que trataba de hacerlos reflexionar a través de esta alegoría, le dice, ustedes están eligiendo una zarza para que reine sobre ustedes. Despreciaron el reinado que Dios tenía preparado para sus vidas, porque para darle lugar a la maldad teníamos que primero destronar de nuestra vida la bondad de Dios. Entonces, si ese trono está vacante, el primero que lo va a querer ocupar es el que termina destruyendo nuestra alma, ¿no? Y fue así tal cual se los dijo Jotam. Tiempo después hubo una revuelta y hubo una discusión entre los hombres de Siquem y Abimelec, y él terminó muerto en su ley, porque fíjense, dice el versículo 53 del capítulo 9, que dice, más una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero, y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero lo atravesó y murió. Y bueno, después ahí dice que así pagó, en el versículo 56, así pagó Dios a Abimelec el mal que le hizo contra su padre, matando a sus 60 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo volver Dios sobre sus cabezas. Porque lo que sembramos terminamos tarde o temprano cosechándolo. Acá él, fíjense, se había golpeado el cráneo, le habían abierto el cráneo, pero capaz que era cuestión de sanar, pero no, él dijo, matame antes de que la gente piense que me mató una mujer. Vivía por las apariencias y vivía por el qué dirán, y terminó perdiendo y desperdiciando en realidad su vida por no haber sabido guardar lo que su padre le había enseñado, lo que había recibido de parte de Dios. Porque no tenemos que jamás abandonar aquello que Dios nos dio. Como dice Romanos 13:12, en este versículo tan conocido y que siempre volvemos a él porque refleja una verdad que vivimos en este momento, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Estamos en medio de una noche que está muy avanzada. El mundo le ha dado demasiado lugar a la maldad. Y cuando la maldad es ensalzada, es exaltada, es porque están cercando los malos. Pero como iglesia tenemos no que quedarnos escondidos en cuatro paredes, sino que salir como nunca antes lo hicimos a proclamar el mensaje del Evangelio. El olivo, como nunca antes, tiene que alumbrar para que un mundo que está en la oscuridad pueda volver a ver.
La higuera, como nunca antes, tiene que dar fruto para alimentar un mundo que se muere de hambre espiritualmente. Y la vid tiene que dar ese mosto para que el mundo pueda volver a tener el gozo que perdió, porque es un mundo que está sumido, angustiado y con mucho dolor. No podemos abandonar lo que Dios nos dio por tratar de agarrar algo de lo que el mundo nos ofrece. La noche está avanzada, entonces tenemos que despojarnos de las obras de las tinieblas y vestirnos de la luz admirable que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Terminamos con lo que dice el Salmo capítulo 12, que habíamos leído, pero el versículo anterior, habíamos leído: cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Pero antes de esto, antes de anunciar esto, el salmista puede decir: tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Y esa es mi oración y mi deseo para cada uno de nosotros, Iglesia de Citibel, y para cada uno de los que estén escuchando este video en esta mañana. Que podamos entender que el Señor quiere guardar nuestra vida. Pero para eso no tenemos que jamás abandonar lo que Él ya nos dio. Oramos. Te damos gracias, Jesús, por tu palabra en esta mañana, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes a entender que nada de lo que el mundo nos ofrezca, Señor, nos tiene que atraer. Porque el mundo solamente le atrae a aquellos que ya no tienen nada para ofrecer, a aquellos que lo han perdido todo, Señor. Como la zarza. Señor, tú nos has dado de esa alegría, nos has dado de ese gozo, Señor. Nos has dado la posibilidad de ser luz, de alumbrar, y queremos poder cumplir con aquello para lo que tú nos has llamado. No queremos, Señor, distraernos, Señor, sino que podamos vestirnos de luz como tú siempre estás pidiendo para cada uno de tus hijos. Gracias por este tiempo, Señor, y te pido que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón y que jamás, Señor, jamás busquemos cosas que pueden destruirnos, Señor, sino que podamos, ante todo, Señor, buscar tu voluntad para cada una de nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, te damos gracias por todo. Amén. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la puerta está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, Jesús. Too deep.